demostrador con la CPC. Es parte de una serie ocasional de programas que hemos hecho en las cuales invitamos a actores relevantes del sector público y sector privado para conversar, para dialogar, con la esperanza de ser un poco un aporte al debate público. El foco de hoy, las élites en crisis y el complejo escenario, el complejo rol de la empresa en el nuevo Chile. Y por eso tenemos, que a mi derecha, como invitado Alfredo Moreno, presidente de la CPC. La CPC es partner, socio nuestro, hizo posible, lo conversamos para que esto fuese posible. Tenemos a Bernardo Larraín Mate, flamante nuevo presidente de la SOFOFA. Tenemos a Juan Andrés Camus, que es presidente de la Bolsa de Comercio. Y tenemos a Claudio Muñoz, presidente de Telefónica. Antes de dar de lleno un poco al programa, queremos decir que este programa se hace gracias al aporte de mucha gente y en especial Euroamérica, que es un holding financiero, y la Universidad Adolfo Ibáñez, la Escuela de Gobierno, que fue parte que también conversó de cómo hacer los temas, cómo estructurarlo y tuvieron un rol importante. Este medio, y esto lo conversamos con Alfredo antes, este medio ha sido particularmente crítico de las élites de los últimos 5 o 6 años, tanto por los políticos como la empresarial. Hemos cuestionado su falta de visión, de adaptarse a estos nuevos tiempos, a los cambios. Hemos hablado de una crisis de legitimidad que el mostrador siempre ha apuntado que no es necesariamente las instituciones, sino que han sido de las personas que son parte de la élite. Y es por eso que estamos acá, ¿no? Hay una frase que yo cito en una editorial que escribimos hoy, que es de un periodista americano, murió hace mucho tiempo, Walter Lippmann, que dice: donde todos piensen igual es porque ninguno está pensando. Y el concepto, ¿por qué lo usé? Porque la impresión nuestra es que la élite, sobre todo empresarial, y por eso estamos acá, y voy a empezar contigo, Alfredo, todos piensan igual. Se generó un consenso en los 80 del modelo que generó un montón de crecimiento, y nunca, cuando se empezó a cuestionar ciertas partes, nunca hubo disidencia, nunca vino un outsider que pensó diferente, nunca hubo un Warren Buffett que decía: no puede ser que yo pague menos impuestos que mi secretaria, yo tendría que pagar más impuestos. No. Alfredo, tú que en el rol, y empezamos contigo, ¿qué crítica o autocrítica le haces tú al empresario del sector privado en los últimos 20 años y en particular en los últimos 6, cuando se empezó a cuestionar con fuerza? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para todos nosotros es un agrado tener la posibilidad de conversar y de tocar todos estos temas. Yendo al punto que tú mencionas, yo creo que lo que tenemos al frente es un cambio muy grande en el mundo. Esto no solamente está afectando a los empresarios, está afectando a todo tipo de instituciones, la iglesia, los políticos, los medios de comunicación, están sufriendo un cambio gigantesco, probablemente ocasionado por el cambio tecnológico y por múltiples cambios que están existiendo en el mundo a una velocidad como no estábamos acostumbrados. Tampoco es propio de Chile. No, esto pasa en todas partes. Entonces, naturalmente en Chile tiene, como todas las cosas, tiene sus características, pero no creas que son tan diferentes. Entonces, yo lo que creo es que hoy día estamos todos, incluidos los empresarios, incluidos quienes tenemos que dirigir empresas, intentando ver cómo tenemos que reaccionar a este mundo nuevo, un mundo mucho más horizontal, como tú lo has mencionado en muchas oportunidades, un mundo en que la gente quiere tener una relación mucho más cercana, un mundo en que la sociedad le interesa lo que pasa en la empresa, no solo porque sea cliente, no solo porque sea trabajador, sino que porque simplemente le interesa qué está haciendo la empresa para el total del país, para el total de la comunidad. Y en eso, naturalmente, tenemos muchas fallas, tenemos muchas cosas en las cuales tenemos que avanzar, tenemos muchas cosas en las cuales tenemos que acostumbrarnos, como digo, a un mundo que es totalmente distinto. De partida tenemos que tener otro lenguaje, porque para hablarle a esas personas tenemos que tener una manera distinta de explicar lo que hacemos y tenemos que tratar de explicar lo que hacemos. Yo creo que esto es una cosa que está pasando en muchas partes del mundo. A veces la actividad empresarial, la actividad de las empresas, como que cuesta explicar qué aportamos a la sociedad, y yo creo que esa discusión, y por eso estoy muy contento de estar aquí, es parte de la discusión y de la conversación que tenemos que tener con todos. Pero es una cosa, tú lo dijiste en otro medio hace un par de meses, en que dijiste lo que acabas de decir, que es un factor y que es una verdad también en Puerto un buque, pero también dijiste, pero hay ciertas cosas que nosotros podríamos haber hecho diferente o deberíamos hacer diferente para minimizar o acostumbrar o hacer
transferencia, este cambio de un mundo que está cambiando muy rápido? Sin duda, yo creo que nosotros tenemos que tener una acción absolutamente proactiva. El mundo no va a cambiar por nosotros, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que poner a las empresas, a los ejecutivos, a los empresarios, a lo que corresponde al mundo de hoy. Este es un camino que nadie sabe exactamente cómo es, pero sin duda que requiere cambio. Bernardo, tú llegaste con una agenda, por ponerle una etiqueta, reformadora. Tú llegaste a la SOFOFA con un debate intenso acerca de cómo había que cambiar la relación y el rol de los gremios en Chile. Nosotros hemos conversado en otras ocasiones y empezó con esta carta que salió en la tercera y de ahí se difundió. Obviamente tu visión de que hay que reformar, que hay que hacer cambios viene porque creía que lo que se estaba haciendo no necesariamente estaba malo, pero que se podía hacer mejor. Explícanos un poco cuál es la agenda de la SOFOFA y qué crees que el empresario ha hecho bien, mal y qué es lo que tiene que empezar a hacer o que no está haciendo. Mira, yo comparto con Alfredo, bueno, primero muchas gracias por la invitación y creo que felicito a Alfredo por esta iniciativa junto con el mostrador. La CPC de mostrador me parece una iniciativa extraordinaria. Yo comparto con Alfredo que son cambios que trascienden a Chile, que trascienden a la empresa, que básicamente afectan a todas las instituciones y muchas veces cuando se producen yo creo que tiene relación con una cierta disrupción de la ciudadanía, digamos, que básicamente demanda más participación, que ha aumentado sus expectativas, precisamente consecuencia del mismo éxito del llamado modelo chileno, digamos. Finalmente personas que son hoy día de clase media, que tienen más expectativas, que tienen más información y que tienen más ansias de participación. Frente a eso, quizás la empresa pecó de inmovilismo y a rato, si uno habla de la política, por ejemplo, creo que la política quizás, ¿no es cierto?, pecó de una sobrereacción. O sea, muchas veces estos procesos disruptivos, las élites, digamos, en el fondo pueden pecar de ambos extremos, digamos, que sobrereaccionan interpretando lo que está pasando, o bien que hay un poquito de inmovilismo pensando de que esta mayor demanda por participación, estas expectativas crecientes, iban a ser procesadas adecuadamente por la institucionalidad vigente. Uno lo ve, ¿no es cierto?, en la realidad de los proyectos. Yo me acuerdo el año 2006, cuando estaba en Colbún, los proyectos, tú obtenías un permiso ambiental de un proyecto y el proyecto se hacía. Y en general las comunidades en el fondo confiaban en que la interacción entre la empresa y la entidad pública encargada de los permisos iba a resolver adecuadamente las variables ambientales y sociales. Y no había mayor escrutinio posterior. De pronto pasó en un proyecto específico, hubo el caso, entiendo que un proyecto en Ventana, en el fondo que la Corte Suprema revirtió un permiso. Y bueno, en ese momento uno empieza a pensar, bueno, esto se va a procesar por la institucionalidad. Y de pronto empieza uno a observar que no se procesaba, digamos. Entonces finalmente quizás hubo un cierto inmovilismo en ser mucho más proactivo, mucho más activo en pensar que no era suficiente con tener ese permiso, sino que era tan importante como lo anterior, ganarse la confianza de esa comunidad, subir los estándares ambientales. Muchas veces esa comunidad no era la comunidad local solamente, sino que ese proyecto podría despertar el interés de un país, incluso, ¿no es cierto?, a nivel internacional, digamos. Entonces esa realidad básicamente creo que produjo un cierto desborde en la institucionalidad que fue incapaz de procesarla. Juan Andrés, tú lo hablamos también una vez que viniste al programa, tú diste una entrevista hace ya no me acuerdo cuántos años en la revista ¿Qué pasa?, ¿no?, que hablaste del tema de las élites y que tú hablabas diciendo que lo veías como un problema y eso que todavía no sé si había ya estallado el tema del movimiento estudiantil y todas estas demandas sociales y este cuestionamiento a ciertos aspectos del modelo. Pero tú hablabas de las élites, hablabas de que no te parecía que le hacía bien al país que fueran todos al mismo colegio, que todos fueran a veranear al mismo lugar. Y mi impresión, yo viví mucho tiempo afuera y solo puedo hacerme referencia a los países que viví, pero a mí lo que me sorprendió al volver a mi país que la homogeneidad del empresario en Chile. Porque uno, desde el punto de vista político, no sé el porcentaje, pero generalmente es abrumadoramente de derecha. Y mi impresión, la sensación que tenemos en el diario es que cuando empezó esta agenda reformista y antes que se supiera que la reforma iba a ser buena, mala, que eso es para otro programa, hubo de inmediato como un atrincheramiento a estos cambios. Y recién con la llegada de ustedes dos, Alfredo, o el año pasado empezaron algunos a hablar de que había que hacer cambios o hacerse cargo de que hay cosas que se habían hecho mal, etc. En otros países el sector privado no sé, será 60-40%. Hay voces, acá es muy... Entonces te quiero preguntar a ti, porque lo dijiste en esa entrevista y obviamente ya han pasado 5 o 6 años. ¿Dirías lo mismo que dijiste en esa entrevista hace 5 o 6 años? ¿Notas cambios?
A ver, bueno, muchas gracias por la invitación al programa y creo que sí, porque lo que creo que la explicación que yo tengo de por qué han ocurrido estos fenómenos y que comparto que no es un fenómeno que solamente ocurre en Chile, sino que en todo el mundo, es porque la velocidad del cambio de la tecnología es mucho más rápido que la evolución del cambio cultural. Entonces las sociedades se van quedando atrás respecto del cambio tecnológico y obviamente son las nuevas generaciones las que entran con esta nueva tecnología y que cambian los hábitos y por lo tanto empiezan a mover y cambiar la cultura. Yo creo que esa es la única explicación que tengo. ¿Y qué es lo que me parece que las élites, no solamente en Chile, yo creo que en todas partes han pecado, pero en el caso chileno yo diría en los últimos 30 años de forma muy marcada, es que no hubo integración intergeneracional. Yo creo que se mantuvo una misma generación al mando, dirigiendo tanto las empresas como las organizaciones, los políticos también. Entonces, yo diría que la falta de integración intergeneracional en nuestra sociedad es gran culpable de los problemas que estamos viviendo, porque las generaciones que están un poquito con mayor edad tienen poco conocimiento de lo que está pasando con las generaciones de más abajo. De hecho, yo, y seguramente cada uno de ustedes lo nota con nuestros hijos, que tienen una actitud totalmente distinta. Son absolutamente... No, pero por ejemplo, son absolutamente intolerantes a las malas prácticas. O sea, es una cosa que es fantástico. ¿Te fijas? Porque y nosotros venimos de una cultura donde hubieron muy malas prácticas. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad que estaba estructurada de una manera totalmente distinta. ¿No es verdad? En los años 70, la principal actividad de un empresario era ir a conseguir en Dirinco que le fijaran un buen precio. Y esta sociedad tuvo que cambiar a ser una sociedad donde los empresarios tenían que ser eficientes, trabajar y enfocarse en eso, ¿te fijas? Entonces, posiblemente nos quedamos muy metidos en eso, pero las generaciones que vienen detrás tienen otras preocupaciones y yo creo que aportan mucho valor. Entonces, creo que la integración de las élites con las otras generaciones y con el resto de la sociedad es tremendamente importante porque es lo que enriquece, es la diversidad al final lo que genera valor. Oye, si me permite, sí, no, para hacerlo más entretenido, digo, yo creo que además, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Andrés, en el sentido de que además los jóvenes de hoy son muy diferentes a nosotros en otra revolución que pasó en este país, que es el porcentaje de personas que van a estudiar en la educación terciaria. Cuando yo estudié, 5% de la población iba a estudiar. Eso significaba que había un grupo muy pequeño que tenía muchas oportunidades y 95% que tenía mucho menos. Y los salarios de las personas educadas comparados con los no educados eran muy distintos. Hoy día casi el 50% de los jóvenes chilenos van a algún tipo de educación terciaria, ya sea técnica o universitaria. Eso es más parecido a Estados Unidos que a cualquier país latinoamericano. Y eso está creando un cambio pero radical en cómo ven la vida comparado con nosotros. Yo quiero... Sí, dijo Juan Andrés, tú decías, ¿no es cierto?, en los 60 o 70, en el fondo la empresa fijaba los precios en la Dirinco. En los 70 probablemente era una empresa protegida, digamos, que por aranceles, etcétera, luego se libera. Entonces el punto mío es que, ojo con mirar en el fondo con los prismas de hoy día, los estándares del pasado. Por supuesto, siempre en el fondo no van a ser aceptables. Entonces yo siempre miro un poco la evolución, o sea, la empresa de los 70 no tiene nada que ver con la de los 60, cuando se abre el mundo, compite. La empresa de los 90, cuando empieza la democracia, en el fondo, obvio, no tiene nada que ver en el fondo, pero cada una de esas etapas, yo creo que la empresa chilena ha tenido una evolución positiva. Hoy día, en el fondo, la evolución será asumir un rol público, que los gerentes, en el fondo, estén activos en el debate público y que participen en los gremios, que en el fondo se asuman su condición de un actor social más que está compitiendo en la cancha del debate público. Pero eso no implica que la empresa de los 90 uno la mire con reproche. Cambian los estándares y para adelante, en el fondo, yo lo miro con optimismo. Mira, esto da el pase perfecto en la primera pregunta que le iba a hacer a Claudio. Claudio, tú eres presidente del directorio de Telefónica Chile,
una empresa que tiene, dime tú el número porque me voy a olvidar, pero tiene 30.000 empleados. Sí, entre propios y a través de empresas colaboradoras, unos 30.000. Aquí vengo esto. La semana pasada salió un informe muy detallado y muy profundo, y a mi opinión muy bueno, del Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo. Que un programa ese, ¿qué es lo que dice? Y tú hiciste referencia en Rancagua el martes, creo, en una presentación. Dice que efectivamente el modelo ha tenido un gran éxito en reducir la pobreza, en acortar las brechas de desigualdad, en otorgar mejores salarios, en dar más capacitación, hay más educación, un montón de cosas muy positivas. Pero decía que el techo de seguir progresando no era necesariamente económico, que el techo para seguir progresando era lo que era la parte social, de que tu apellido todavía cuenta mucho, que la gente, sobre todo en la región metropolitana, y esto era transversal, si tú salías de tu barrio, de tu enclave, ya sea la Dehesa, Las Condes o Ñuñoa o La Pintana, y a pesar de que tú podías tener un buen trabajo y todo, cuando tú salías de ese escenario y ibas al otro, te sentías como que estabas en un territorio enemigo, ¿no? Y la cosa que era más contundente es que toda la gente que venía de estrato medio para abajo, independiente del éxito y progreso que hayan tenido los últimos 20 y 30, y que ellos se lo dan el mérito personal, no sé si ustedes lo leyeron, pero bueno, pero dice se sentían maltratados en el trabajo. El trabajo no es un lugar donde ellos se sentían acogidos, ¿no? Tú manejas una empresa enorme, ¿no? Ustedes obviamente tienen que haber vivido ese cambio. Mira, bueno, gracias también, Iván, gracias, Alfredo, por invitarme a esta conversación. Yo creo, Iván, que tocas un tema que al final tiene que ver con lo que importa, tiene que ver con las culturas, tiene que ver con los ambientes de trabajo. Y fíjate, yo leí ese informe del PNUD y me parece interesante primero constatar que el país ha avanzado, ¿ah? Es decir, yo creo que tenemos que ser claros en decir el país ha avanzado. Yo vengo de regiones, yo nací en Rancagua, yo me acuerdo donde nací, Rancagua era muy distinto a lo que es hoy día y todas las regiones han mejorado. Ahora, me parece que el tema del respeto, ¿ah? Y el tema en particular de cómo no hay maltrato en el mundo laboral, tiene que ver con entender que las empresas somos un colectivo mucho más amplio que los jefes, ¿ah? o los accionistas. Al final la empresa la conformamos los trabajadores, los sindicatos, los clientes, los accionistas, los ejecutivos. Y mi experiencia al menos, y yo trabajo en una empresa multinacional que estos temas los tiene muy en la piel, tiene que ver con que la empresa la hacemos todos. Fíjate, y esto, creo que el tema del respeto, el tema de cómo valoramos la diversidad, cómo en las empresas entendemos que la única forma de innovar al final del día tiene que ver con sumar todas las ideas. Nadie dijo que las buenas ideas estaban solo en los departamentos de planificación o que, no sé, un trabajador menos calificado tiene menos ideas y menos aporte. Mi experiencia es que cuando tú pones este tema en la agenda de la empresa y cuando ahí probablemente quienes tenemos cargos de responsabilidad, predicamos con el ejemplo de decir que esta cuestión es importante que nos respetemos, es importante escuchar, es importante contestar un mail. Es importante cuando alguien quiere hablar contigo, darle esos minutos que probablemente para él son mucho más importantes que para ti. Mi experiencia es que se puede hacer. Mi experiencia es que se puede hacer con los sindicatos, mi experiencia es que se puede hacer en los colectivos de empresa, mi experiencia es que incluso se puede hacer más allá del trabajo. Todos los temas de conciliación de trabajo y familia me parecen fundamentales para poder atacar ese tema. Pero tú cuando leíste esa parte del informe, ¿te sentiste como que, me suena, es verdad, quizás no necesariamente en Telefónica, pero en general, ¿te sentiste como esto, o dijiste, qué raro, la verdad que esto me sorprende? Mira, a mí, y yo creo que esto es un tema que tenemos que enfrentar como país, porque a mi juicio requiere que nos pongamos de acuerdo en una cosa mayor. Yo viví algunos años en España, y déjame darte un ejemplo súper concreto. Yo iba manejando mi auto en España, ponía el intermitente porque quería cambiarme de pista. Y el de atrás decía, obviamente, si pone el intermitente es porque quiere cambiarse de pista. Y no aceleraba para bloquearlo. Yo creo que cosas de ese tipo en nuestro país, que nos pongamos de acuerdo en respetarnos todos, que digamos, mira, esto no es solo un tema de las élites, este es un tema de todos quienes formamos país, lo podemos cambiar. A mí me preocupa, creo que hoy día en Chile tenemos una serie de elementos de individualismo, de falta de respeto, que hacen que esta sociedad sea menos invivible. Y yo creo que tenemos que avanzar a hacer ese cambio, yo creo que eso puede. Alfredo, tú, de los que están acá, lo único que has sido parte de la élite política y
fuiste empresario, has sido empresario y ahora tienes un rol gremial, ¿no? Entonces tú viviste en un gobierno que fue donde explotó, venía como hirviendo a fuego lento, y el 2011 con las demandas estudiantiles que se propagaron y como que Chile se despertó. Algunos dicen para bien, para mal, pero se despertó y hay otra energía, hay otra pasión, hay otro cuestionamiento, hay otra falta de respeto. No lo digo en el sentido negativo de la palabra, es como diciendo, ¿sabes que no? Esto es acá, yo no tolero esto, no tiene por qué ser así. Y eso efectivamente también está pasando en otras partes del mundo. Pero tú lo viste siendo parte de un gabinete que sobre todo los primeros 2 años fue muy duro, y lo has visto y fuiste empresario antes de llegar al gabinete y ahora lo ves desde otro rol. Volviendo a la pregunta original, ¿hay cosas que se hicieron o que se hacen que es un factor importante? ¿Por qué este cuestionamiento de la legitimidad de las élites? Bueno, sin duda. Déjame decir, por ejemplo, lo que tú mencionas del año 2011. Yo creo que el año 2011 es una expresión clarísima de que ese deseo que tuvo siempre la gente de que sus hijos fueran mejores que ellos y que fueran profesionales y que tuvieran oportunidades, que antes a lo mejor mucha gente no lo expresaba porque pensaba que era imposible, se convirtió en una cosa posible por las mismas cifras que te decía yo antes. 50% de los jóvenes van a algún tipo de educación. Y la gente se encontró con que no podía pagarlo. Entonces estaba a 5 millones de pesos, 6 millones de pesos pagar la universidad y no podía, digamos, acceder a eso, no habían suficientes créditos, las tasas de interés. O sea, 85% de la gente estaba de acuerdo con las marchas. Esa era la realidad que vivíamos. Yo creo que después ha habido en algunas cosas una mala interpretación de lo que eso decía, pero lo que sí demostraba y demuestra es que a la gente le preocupa y las familias le preocupa que sus hijos sean mejores y que sus hijos puedan progresar. Entonces, yo pienso que en esa materia, por ejemplo, la política había reaccionado de una manera que era totalmente insuficiente. O sea, el gobierno anterior y el pedazo que llevábamos nosotros de gobierno no había capturado ni se había dado cuenta del tremendo problema que estaba ahí y que requería una solución. Y que en los años siguientes, ¿no es cierto?, se ha buscado cómo solucionarlo. Yo creo que algunas con errores, otras no, pero intentando buscarle cómo resolver una cosa que es fundamental para cualquier padre y para cualquier joven de querer tener un progreso en la sociedad a través del trabajo. Porque, entre paréntesis, lo que mencionaba... Es una de las cosas que dice el informe, ¿eh? Sí, por eso digo, es que esto es una cosa que yo veo súper importante y que no lo dice el informe. El trabajo hoy día y la participación en las empresas se ha convertido en una cosa absolutamente crucial. Es la manera de conseguir el progreso personal y la manera de tener comunidad también. Recordemos que nosotros vivíamos en barrios donde se jugaba la pelota en la calle. Uno era amigo de los vecinos. Hoy día hay tantos autos que la gente no juega la pelota en la calle, puede no conocer a su vecino. Sus redes están en sus compañeros de la universidad, sus compañeros del colegio y sus compañeros del trabajo. Y es en el trabajo donde la persona puede progresar, donde hace sus amigos, donde hace sus relaciones, donde puede expresar sus intereses. ¿Y qué es lo que pasa? En los pobres, el decil 1, solo 25% de las personas trabajan. En el decil 10, 75-80% de las personas sí trabajan. O sea, mientras una persona del sector alto tiene que hacerse cargo de 1,5 personas, en el sector bajo te tenés que hacer cargo de 5 o 6 que no trabajan. O sea, estamos hablando de una situación de acceso al trabajo. Yo creo que es un punto que vamos a tener que discutir en la sociedad chilena para los jóvenes, para los viejos, para las mujeres y para los pobres, muy importantemente, que tiene que cambiar radicalmente. Es al contrario, en vez de buscarle problemas a la empresa, que tiene que resolver muchas cosas, que es lo que hemos estado conversando, es cómo logramos que más personas accedan a tener trabajo y un muy buen trabajo, que es lo que tú mencionabas respecto de la calidad del ambiente de trabajo. Pero yo voy a hacer discrepo un poco en el sentido que... pero es obvio que sin un trabajo uno no puede alimentarse, no puede vivir, a no ser de que no tenga una herencia, pero es el trabajo importante. Pero las nuevas generaciones y ustedes que tienen empleados, el trabajo no lo es todo.
a lo mejor nosotros, estamos más o menos, no sé, yo tengo 51, más o menos en la misma generación, tuvimos las mismas experiencias. Claro, para nosotros lo que nos motivaba cuando éramos jóvenes era un trabajo y uno tenía miedo de perderlo y te decían y te incentivaban quizás con incentivos monetarios, con bonos, pero ahora la gente de 35 para abajo, eso no es lo que nos motiva. Ellos no quieren que el trabajo lo sea todo. Ellos dicen, es que nosotros tenemos el caso acá de una persona que le han ofrecido más plata en otros medios y esa persona se queda acá porque, por ejemplo, los viernes es flexible. Los viernes él es músico y le gusta entonces, pues, exacto, muy bueno. pero entonces lo que les motiva no es lo mismo. Entonces decir que todo se soluciona porque vamos a tener mejores y más trabajo. Obviamente que es un piso, es un desde, pero eso no lo es todo. Claro, y creo que pensar que es todo, creo que es una visión un poco cercana que no va a solucionar del diálogo con la sociedad. Pero mira, yo creo que está muy bien esa encuesta y el estudio de PNUD, pero también hay otras encuestas y hay otras informaciones en la sociedad que también hay que mirar porque yo creo que puede conducirnos a un error de diagnóstico también. La encuesta del CEP, por ejemplo, la última, hace un estudio en la parte final sobre el estado de ánimo de los chilenos. ¿Ah? Y aparece que el 80% de los chilenos son felices. Entonces tú vas un poco más atrás y ves que un porcentaje muy alto, casi cercano al 80%, de las personas están contentas en el lugar donde trabajan. Pero piensan que las empresas, por ejemplo, no funcionan en Chile, pero hablan de las otras, no de la empresa donde ellos trabajan. Todo pasa con los bancos. Exactamente, bueno, pero lo que te quiero decir es que a uno no le gusta admitir de que uno está en una cosa que no está bien. Pues uno no quiere decir, yo estoy en un banco. Entonces, ¿por qué está en un banco malo? ¿Por qué está en una FP mala? No, pero es que esa puede ser una interpretación, Iván. Esa puede ser una interpretación, pero también lo puedes mirar. También lo puedes mirar. En el medio de comunicación donde trabajas, si lo acaba de decir, que la gente trabaja acá porque es muy bueno, porque dan días libres. No, pero a lo que te quiero... Está bien, pero lo que te quiero llevar es que las personas también tienen una visión de que el resto de las empresas no funcionan bien, un poco por la información que aparece en los medios de comunicación y no por una experiencia personal. ¿Te fijas? Porque su banco les funciona, su colegio les funciona, su empresa también trabajan bien y están contentos. Entonces, hay una cosa que es compleja de entender. Pero entonces, claro, entonces no suman. No, por eso. Una lectura pero que básicamente lo que, en el fondo, una cosa es la experiencia directa de la persona con su empresa, con su banco, y las personas son bastante sabias al decir, mire, yo tengo una buena experiencia. Pero, sin embargo, no por eso voy a dejar de exigirle a este concepto abstracto de empresa que percibo como poderoso, que en el fondo que ha crecido, que ha tenido éxito, que se ha expandido internacionalmente, que tiene buenas utilidades, le exijo mucho más. O sea, yo creo que en el fondo el ciudadano medio efectivamente es una mayoría silenciosa, que ha progresado, que siente que sus hijos tienen más oportunidades que los padres, en fin, pero que al mismo tiempo tiene fragilidades, temores, y eso si tú lo combinas con otra característica muy esencial de una sociedad moderna, que son estas organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en el debate, que ponen temas en la mesa y que eventualmente en el fondo atribuyen las inseguridades y temores del ciudadano medio a las personas que ostentan poder. Esa combinación que yo no la miro con crítica, digamos, sino que creo que hay que asumirla como una realidad. Esa combinación genera en el fondo que esa misma persona que dice que su empresa, que su trabajo es bueno, le demanda mucho más a la empresa en general, le demanda un rol público, le demanda transparencia, le demanda horizontalidad, le demanda que dentro de la empresa las decisiones se descentralicen, y eso es una realidad hoy día en la empresa chilena. Yo cuando voy a un comité de trabajo en Colbún, en otras empresas, uno ve una diversidad de jóvenes, digamos, que están participando en las decisiones, y eso los motiva, digamos. Tú decías, en el fondo, demandan otras cosas los jóvenes, pero el trabajo está en el centro, el emprendimiento, el trabajo, porque finalmente lo que demandan es que ese trabajo sea compatible efectivamente con otras actividades, con meterse en una organización de la sociedad civil, con el deporte, con la familia, en fin, pero el trabajo debe estar en el centro. Claro, y que sea consistente con su forma de ver la vida también, que es mucho más horizontal, que le interesan más los días de vacaciones, por ejemplo, que tú mencionas, eso es bien generalizado en los jóvenes de una cierta edad y de un cierto nivel de ingreso. Entonces,
Esas personas quieren vivir la empresa de otra manera. Que aparece también en el PNUD, dice, mira, aquí hay ciertos bolsones de empresas altamente productivas, donde básicamente, y no hablaba de la productividad en términos duros, ¿eso qué implicaba? Que los trabajos eran más permanentes, que eran más estables, con menor fragilidad, con mayor protección, con menores lagunas. O sea, esa persona tenía menos incertidumbre respecto a su trabajo que la persona que trabaja en el bolsón de empresas menos productivas. Y las más productivas son las más grandes, que al mismo tiempo son las más reprochadas por la sociedad. Y reprochadas también por Entonces las hay más chicas. una cierta contradicción, Por las más digamos, chicas, porque las pymes, o sea, ejemplo actual, las pymes ahora dicen, bueno, empezó la crisis, o no crisis, pero la desaceleración, y a nosotros, que somos chicos, que tenemos menos margen, que tenemos que usar factoring, pero tenemos que pagar tasas, los grandes, en vez de nos están pagando a 120 días o a 90 días, versus que nos pagaban antes a 60 o 30 días. Y, y eso también afecta a las confianzas. Lo que te digo en el fondo es que ese círculo vicioso de empresas grandes, productivas, me pareció interesante lo que hacía el informe del PNUD, porque decía, esto no es una discusión abstracta, dura, de técnica. No. Esto se traduce en empleos que tienen más estabilidad, más seguridad, menor fragilidad, y eso finalmente se traduce en que esa persona va a poder en el fondo desplegarse más libremente en sus otros ámbitos de la vida, digamos. Entonces el desafío es ¿cuál? Que un poco lo puso Eduardo Engel en su columna el domingo, comentando este informe. Dijo, mira, el desafío hoy día es la productividad, no como concepto duro, técnico, así lejano, sino que la productividad como camino en el fondo de transferir esa alta productividad que existe en Telefónica, por así decirlo, a la pequeña empresa que es contratista de Telefónica. Y que permite tener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo. Mira, a propósito de empleo, Iván, a mí me gustaría sumar a esta conversación un tema que me parece crucial, ¿ya? En realidad lo que vamos a enfrentar ahora, y yo creo en los próximos años, es una sustitución del empleo por la tecnología. O sea, lo que está pasando en la robotización, lo que está pasando en las nuevas tecnologías digitales, van a impactar el empleo. Entonces, te lo digo porque aquí las empresas también tenemos un rol. Las empresas tenemos que hacernos cargo de esto, apoyar esta transición, pues ya no estamos hablando de un tema de empleo, estamos hablando de un tema de sociedad. Así que me encantaría que lo pudiéramos hacer la última parte. Voy a otra parte, claro, uno de los factores que aceleró o acentuó este descontento, este cuestionamiento de la legitimidad del rol de la empresa, y también los políticos, este programa nos estamos concentrando en la empresa. Fueron varios escándalos de los últimos 5 años, y 3 de los 4 de ustedes han estado, si no en el corazón, muy cercano, en el pulmón. Tú, a través de tu ser parte del Grupo Mate, del caso de corrupción más grande de la historia de Chile, y también un poco en el rol de no fue un escándalo, pues fue un cuestionamiento del proyecto de Hidroaicén, estas nuevas demandas sociales, no cuestionamiento. Tú llegaste como Superman a tratar de salvar el caso Penta, que se convirtió, porque fue el primero y quizás porque había más datos, como el grupo símbolo del financiamiento irregular o ilegal a la política. Y tú, con tu rol en Celfin y BTG, no directamente, pero el cuestionamiento a los escándalos en el sector financiero, de uso de información privilegiada, la Polar no fue financiero, pero fue dentro de ese mundo, el caso Cascadas, etc. Mirándolo, se viene un poco, es súper fácil ser gerente general después de la guerra, pero no. ¿Cómo reaccionaron ustedes ante esa crisis? Hay cosas que ustedes dicen, ¿sabes que acá lo hicimos mal, lo podríamos haber hecho mejor, no nos hicimos cargo? Voy a empezar contigo, Bernardo, porque es el caso más reciente y el que afectó a más gente directa. Mira, yo creo que tu pregunta, la forma como lo expresaste, es precisamente, creo yo, el tema. ¿Cómo enfrentaron la crisis? Yo creo que las empresas finalmente se tienen que diferenciar, destacar en cómo enfrentan sus crisis, en cómo enfrentan sus problemas, más que en presumir en el fondo perfección por los últimos 50 años, digamos. Insisto, los estándares cambian, la mirada de hoy día, no sé, toda la empresa del 60 que fijaba sus precios en Dirinco, por supuesto que parece una cosa completamente impresentable. Entonces, al final, en lo que debemos focalizarnos en cómo se enfrentan las crisis, digamos. Yo fui testigo directo de una crisis, como tú bien lo dijiste, fui director de esa empresa, a pesar de que mis responsabilidades han estado prácticamente un 100% en otra empresa que es Colbún, tuve 6 años como presidente, 6 años como gerente, pero obviamente ser testigo cercano de una crisis creo que me representa una oportunidad para atraer a un gremio, por ejemplo. Yo creo que un gremio tiene que ser una plataforma para compartir buenas prácticas, para hacer aprendizaje. A mí me interesa que al gremio llegue, no sé, José Guzmán a contarnos su experiencia de cómo vivió 2 crisis en AgroSuper. Me interesa que vaya Hernán Rodríguez a contarnos, ¿cierto?, cómo vivió la experiencia de SMPC. Eso finalmente nos engrandece. Escuchar esa experiencia
y que cada mala práctica sea una oportunidad para subir estándares, creo que es un rol del gremio. O sea, compartir aprendizaje, subir estándares, me parece que es la forma que un gremio debe exigirle a sus empresas socias. Cuando uno habla del gremio, debe exigirle un cierto estándar ético a las empresas socias. Por supuesto, y eso va más allá de lo legal. Ese estándar ético, en mi opinión, es decir, bueno, el gremio tiene que preguntarle a la empresa, ¿cómo está respondiendo usted a este problema? ¿Qué es lo que hizo? ¿Está colaborando? ¿Está reconociendo? ¿Qué cambios hizo en la empresa? ¿Qué reflexiones hace usted como director? Y yo me las he hecho como director, de por qué estas cosas pueden ocurrir. Recordemos que estos son sistemas complejos, compuestos por personas que están, no sé, en el caso de la papelera, por ejemplo, en 20.000 personas en 8 países distintos. Son sistemas complejos. O sea, nadie puede asegurar en esta sala, ni tú, Iván, ¿no es cierto?, respecto al mostrador, ni Claudio respecto a Telefónica, que las 30.000 personas que trabajan en Telefónica, lo dijo, ¿no es cierto?, el gerente general de Nestlé. Nosotros estamos descentralizando decisiones. O sea, un directorio no puede, en el fondo, tener seguridad total de que en cada esquina de esa empresa no haya ninguna persona, en el fondo, que esté incumpliendo los valores, principios de la empresa. Entonces, finalmente, hay que también, en el fondo, pararse en un pedestal de un poquito más humildad. Creo que una de las posibles sobrereacciones a esta crisis de legitimidad es el puritanismo, es la moralina. Es quienes se paran en un pedestal, digamos, a apuntar con el dedo al resto. En circunstancia que todos quienes hemos dirigido un equipo, por chico que sea, sabemos que siendo compuesto por personas que son imperfectas como todos nosotros, pueden incurrir en problemas, en errores, pueden incurrir en malas prácticas. Una pregunta corta. ¿Te haces cargo de que no hay encuesta, pero que hay gente que todavía no cree que los directorios, el directorio y la familia Mate no sabía? Mira, yo no puedo hacer nada contra alguien. Las personas pueden creer o pueden no creer. Yo no puedo ir contra eso. Yo lo que trato de expresar es que finalmente lo relevante es cómo las empresas enfrentan sus crisis. Alfredo. Sí, mira, yo creo que sin duda se cometieron errores que son algunos graves y que son de determinadas personas, da lo mismo quienes sean, y que han afectado a esas empresas, a esas personas y naturalmente al conjunto. Pero yo creo que mucho más importante que eso es lo que hemos hablado anteriormente. O sea, el estándar es otro completamente distinto. En el caso, por ejemplo, del financiamiento de la política, una cosa súper extendida. Tú me dijiste, el caso Penta fue el primero. Hoy día ya se sabe que es extraordinariamente extendido. Entonces, y hoy día eso es una cosa completamente inaceptable. Y por lo tanto los estándares tienen que ser otros. Y yo creo que el punto que ha señalado Bernardo, para mí es el punto más central. Las empresas hoy día chilenas son empresas grandes, son empresas que tienen muchos empleados, son empresas que trabajan en muchos países y en distintos rubros. Hoy día, que los valores de quienes dirigen esas compañías se expresen en la compañía requiere sistemas y estándares completamente distintos de los que hoy día tenemos. Nosotros, solo por mencionarlo, me parece que desde el punto de vista de los gremios y en lo que respecta a la CPC, nosotros estamos haciendo un esfuerzo decidido en tratar de hacer una cosa que no depende del gremio, depende de las cabezas de las grandes empresas chilenas. Que podamos poner a las empresas chilenas, así como son extraordinariamente eficientes en su negocio, en sus resultados, son exitosos en sus incursiones en otros países, que también en materia, digamos, de lo que es integridad, controles, digamos, de lo que es la cultura corporativa, seamos insistentes, que los números uno de cada una de esas compañías, sus directorios, sus dueños, sus gerentes generales, se comprometan en esto porque es bueno para la empresa, es bueno para ellos también. Y creo que es muy bueno para el sector. Yo creo que la gente hoy día está pidiendo un salto hacia adelante y tenemos que darlo. Y te quiero hacer una pregunta que te va a complicar, pero creo que es importante porque lo hemos tocado, pero es que claro, lo que es legal no necesariamente es legítimo ahora. Y te voy a dar un ejemplo. Eso no ha cambiado. No, pero no estoy de acuerdo porque la conversación con muchos empresarios dice, oye, tenemos todos los permisos, tenemos todo, igual la comunidad no lo quiere. Entonces, lo que es legal no es necesariamente legítimo. Y te voy a dar un ejemplo concreto, ¿no? La publicidad de Longueira en favor del señor Piñera. Piñera todavía no ha sido juzgado como que es culpable, pero él sacó un video haciendo publicidad para que la gente vaya a votar por Sebastián Piñera. ¿Allá? Ya. Pero está bien. Salió en las redes. Es un tipo que hay correos, está imputado, está acusado de cohecho. La respuesta que me dicen muchos, bueno, pero es que todavía no lo juzgan. Está bien, legalmente todavía no es culpable. Pero ¿te parece que en el clima actual que lo usen a él como
válido para invitar a votar a gente para un candidato? O sea, a mí no conozco el video ni lo que me estás preguntando, pero me parece que una persona que quiere, digamos, apoyar a un determinado candidato es una decisión que es de él, que es personal, y si la quiere hacer, la debe hacer. Y yo creo que en esto, digamos, hay que tener cuidado con, digamos, autodecidir quiénes son culpables de qué cosa. Pero tu respuesta nuevamente está diciendo lo que es legal versus lo que es legítimo. No. Usted está decidiendo lo que es legítimo. Sí, y sí. El problema de lo legítimo es que cada uno considera lo que es legítimo. Y respecto de ese tema, yo lo que he señalado es que cada persona no es solamente un conjunto de personas que cumplen con la ley. Cada persona tiene sus valores, tiene su forma de ser y es juzgado por eso. Entonces, respecto del caso que tú mencionas, existe, digamos, una discusión de si, en este caso, por ejemplo, Pablo Longueira hizo o no hizo determinada cosa, donde es bastante opinable sobre qué es lo que debería pasar. Pero respecto de ese tema, la Fiscalía es un acusador. La Fiscalía no decide quién es culpable de nada. No tengo claro. Pero en ese caso, y todavía ni siquiera presenté el caso, así que lo tengo que presentar. Pero respecto, más que ir al caso de Longueira o de una persona, digo, yo creo que en esta materia, digamos, cada uno tiene sus valores y los tiene que expresar en su vida. Y en lo que refiere a las empresas, que es mucho más allá de la ética personal, porque son miles de personas, la propia empresa de alguna manera refleja determinados valores en cómo trata a sus empleados, cómo trata a sus clientes, cómo ven los problemas del medio ambiente. Naturalmente, no necesariamente son coincidentes con los valores de todos y cada uno de los chilenos, pero sí tiene que tener una coherencia respecto de qué es lo que representa esa empresa, igual que lo que pasa con las personas. O sea, usted puede no tener los mismos valores míos, puede no actuar de la misma manera, podemos discutir si esto es o no es, pero usted sabe perfectamente, digamos, cuáles son los valores que cada uno representa. Y eso es que sigue el sentido, y parte del sentido común. Juan Andrés. Un complemento a lo que decía Alfredo recién. Yo, por un lado, o sea, uno puede condenar enérgicamente hechos. Yo creo que lo más grave que puede haber, ¿no es cierto?, desde el punto de vista empresarial, ¿no es cierto?, es una colusión en un mercado. Pues nuestra primera responsabilidad es que los mercados funcionen bien, que haya poca simetría de información, que haya mucha competencia. Así como también es condenable el cohecho, el financiamiento irregular de la política, en fin, esos son los hechos que uno debe condenar. En las sociedades modernas, todo el mundo confía, es tal el nivel de confianza de que finalmente quién va a identificar las responsabilidades, las sanciones, son los tribunales o son las instituciones competentes, que nadie duda en el fondo de que va a funcionar bien. Por lo tanto, es como parece redundante el concepto de que una persona, un gremio, una empresa se atribuya cosas que no le competen, que es condenar, que es asignar responsabilidades. Eso lo hacen los tribunales. Yo creo que harían muy bien, digamos, en Chile, tanto desde el punto de vista empresarial como de todos los actores de la sociedad, que nuestra primera respuesta sea, ¿no es cierto?, los hechos son completamente condenables, asumimos la autocrítica, pero confiamos plenamente en lo que está haciendo la Fiscalía, los tribunales, el Tribunal de Defensa Libre de Competencia. O sea, eso es una sociedad moderna, hay una confianza profunda en el funcionamiento de las instituciones. Y no uno andar condenando anticipadamente a tal o cual persona, digamos. Pero en todo caso eso nada se contrapone con el comportamiento valórico de las personas y de las instituciones, que es un tema totalmente distinto de prejuzgar respecto de una persona determinada, de un hecho determinado. Yo lo doy como ejemplo. Defienda al sector financiero, presidente de la Bolsa. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que las responsabilidades de las conductas son individuales y no son colectivas. Y yo creo que caemos como sociedad siempre en ese error de porque alguien comete un error, oye, los empresarios son no sé qué cosa, o los políticos son no sé qué cosa. Y yo creo que las responsabilidades son individuales. Y los errores que se han cometido, tanto en el sector financiero como en el sector empresarial, la verdad es que hay varios, pero son excepciones. Hay miles de empresas que funcionan en Chile y que funcionan perfectamente bien y que no tienen ningún tipo de problema. Entonces, la generalización creo que es un daño que nos estamos autoinfligiendo como sociedad. Yo creo que hay problemas y las malas prácticas y las malas conductas son responsabilidades individuales que deben ser juzgadas y sancionadas. Y así tiene que funcionar una sociedad.
Y en todas las sociedades del mundo funciona así. O sea, en Estados Unidos hay problemas todos los días. Pero en el sistema financiero en particular, te pregunto, por ejemplo, el uso de las patentes municipales para eludir impuestos era una práctica generalizada. Entonces, no puede eran todas las corredoras, creo que la del BCI era la única que no lo hacía. Y eso es ilegal y todas pararon de hacerlo. El tema de las cascadas, uno puede decir que hay individualidades, pero si uno mira el sector financiero, habían grandes bancos de inversión, corredoras y personajes del mundo financiero que estaban ahí. Yo estoy de acuerdo de que es una verdad de perogrullo que las responsabilidades son individuales, pero cuando ves una serie de actos que cuando ya sea el regulador o los medios empezaron a mirar con más atención un sector y ves que hay un montón de cosas, y esto también lo hemos conversado y creo que no, pero me lo dice mucha gente del sector financiero, que dice, mira, la verdad que sí, antes hacía un montón de cosas, pero ahora ya no las podemos hacer. No, entonces, está bien, es obvio que las responsabilidades son finales, pero tiene que haber un poco que esta autorregulación tuvo sus límites, no esta forma de comportar. No, por supuesto, sí, no hay ninguna duda, pero también eso es parte de lo que partimos conversando, de la evolución de nuestra sociedad. Te fijas en que la tolerancia y las costumbres y la cultura de la sociedad va cambiando. Y eso es dinámico y va a seguir cambiándose adelante, si esto no se va a quedar a donde estamos. Va a irse para otro lado, no sabemos para dónde. Pero las sociedades funcionan así y las sociedades van autorregulándose. Y este asunto del uso de la información privilegiada, por ejemplo, que es gravísimo, ¿no es verdad? No es una cosa que se inventó aquí en Chile. No, obviamente. Viene de los países desarrollados. No, pero por eso. Pero lo que te quiero decir de que es una cosa intrínseca al ser humano y que hay que corregirla, sancionarla y castigarla. Pero es que ese es un buen ejemplo y le voy a dar uno particular. Muchos de estos casos, los que hemos sabido en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y que también tuvieron repercusiones en Estados Unidos, la regulación americana fue mucho más dura, la multa mucho más dura y mucho más rápida, ¿no? Obviamente en Estados Unidos, en Wall Street, que es súper regulado, y en Gran Bretaña pasan todas estas cosas también. El ser humano es imperfecto, pero acá todavía el señor Juan Bilbao no ha sido juzgado, todavía el caso Cascata, o sea, no hay, y las multas son irrisorias en comparación de lo que son en Estados Unidos. Entonces, está bien, no es todo culpa de ustedes, pero también es como que el sistema que uno dice, volviendo al tema original de este programa, de la legitimidad, el ciudadano común dice, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión no funciona. ¿Por qué le tengo que creer? Me siento completo, no estoy ahí. Y yo lo comparto, ¿ah? O sea, pero es obviamente una parte que es del proceso judicial, ¿no es verdad? Que lamentablemente en Chile tiene una dinámica bastante distinta a la que existe en Estados Unidos. Lo que genera desconfianza es cuando el ciudadano percibe que la institución afectada no reacciona. Yo creo que más allá del juicio que puede tener, ¿no es cierto?, una institución respecto de quiénes son responsables, que lo debe determinar un tribunal, por supuesto que siempre es una buena razón para subir estándares, una mala práctica, y para autorregularse y estar permanentemente en forma obsesiva subiendo estándares. Alfredo lo decía, en el fondo, no es excusa decir, ¿no es cierto?, que las responsabilidades son individuales, con no subir estándares de gobierno corporativo, de compliance, de cultura empresarial. Debemos estar... ¿Tú ves que usted ve que los gremios deben tener ese rol? Son plataformas Nosotros tenemos que tener un rol de estimularlo, empujarlo, digamos, estar intentando que todos lo hagan. La responsabilidad de cuáles son los controles y los estándares radican, digamos, en cada una de las empresas, que naturalmente voluntariamente están o no, pero yo creo que hay un beneficio para el conjunto de que ojalá todos se pudieran, digamos, estar en ese nivel. ¿Tú querías decir algo? Me gustaría, Claudio, Iván, no fui mencionado, porque, pero... bueno, que sepamos, tu empresa acá no estaba metida en uno de estos casos. Pero mira, me gustaría hacer una reflexión quizá un poco más amplia. Yo soy convencido y creo que las empresas tenemos ciertamente una responsabilidad y tenemos que mejorar y tenemos que avanzar. Y desde luego que ahí los temas éticos soy de los que pienso que hay que tenerlos cada vez más presentes. Pero la reflexión es, también las empresas tenemos una importancia para los países. Las empresas tenemos un rol que cumplir en el desarrollo de los países. Y no es una importancia solo para la empresa, es una importancia para los gobiernos, para los consumidores, para el desarrollo económico de los países. A mí me encantaría, Iván, que la misma fuerza que ponemos muchas veces en indicar estos casos de empresa específicos, que yo creo que están efectivamente siendo bien conducidos, como bien dice Bernardo, también pudiéramos colocar el complemento de esto. Me gustaría que los gobiernos hablaran de nuestras empresas, de manera que los países pudiéramos avanzar juntos en desarrollo empresarial. Me gustaría que los consumidores también hablaran de nuestras empresas y del orgullo que representa en un país ser empresario y desarrollar empresas. Yo no conozco ningún país en el mundo
que se haya desarrollado sin articular bien este entendimiento, este discurso, esta forma de hacer empresa en una sociedad. Y creo que el país está avanzando en esa línea. Bueno, eso nos queda poco tiempo, pero entramos un poco en el tema de cuál es el rol del empresario y del gremio en el siglo XXI, cómo se comunica, qué rol tiene que tener la sociedad. Ha cambiado mucho, algo que lo mencionó, hace 20 años o 30 años el rol de la empresa era generar empleo, pagar sus impuestos y ser rentable para sus accionistas y inversionistas. Ahora la rentabilidad se mide no solamente eso, se mide rentabilidad con todos, con sus clientes, con sus propios empleados. No pueden tener un discurso para afuera que sea diferente al discurso interno. Alfredo, de nuevo vuelvo a ti. ¿Cómo lo ves? Porque tú también lo has dicho y lo has hablado en diferentes foros. Tuviste estas reuniones con las empresas B. Cuenta un poco cómo lo ves tú ese rol y qué pueden hacer concretamente para empezar a hacer ese tipo de cambio. Yo pienso, y por eso cuando Claudio decía que habláramos algo del cambio tecnológico, yo creo que lo que estamos viviendo hacia adelante es algo que es difícil de imaginárselo y que yo lo reflejo en lo siguiente. La mayor parte de las empresas chilenas que nosotros conocemos probablemente en 20 o 30 años no van a existir, o va a existir el nombre, pero lo que va a estar adentro, si fueron exitosas, es muy distinto de lo que hay hoy día. Y lo mismo si eso lo traducimos a los trabajos. La mayor parte de los trabajos que tienen hoy día los chilenos en cada una de esas empresas, probablemente ese trabajo no va a existir. Lo va a hacer algún aditamento tecnológico, o la empresa donde están no va a existir. Y por lo tanto, puesto de otra manera, tenemos que crear las empresas de los próximos 20 o 30 años que van a ser el soporte del trabajo y la riqueza de Chile. Y eso es lo que debiéramos estar abocados. Y yo creo que de alguna manera la reacción de la sociedad hoy día, en que todo el mundo quiere ser emprendedor, hay una encuesta que muestra que Chile es como el tercero o el quinto país en el mundo que más gente quiere hacer cosas. Uno va a una universidad y quiere hablar de emprendimiento y hay miles de jóvenes que quieren asistir. Yo creo que lo que tenemos que hacer todo en conjunto, entre lo que tenemos que hacer los gremios, las empresas, los que las dirigen, en fin, el gobierno también, los medios de comunicación, es cómo ponemos, digamos, estas empresas a trabajar en ese objetivo. Nosotros, en lo que refiere a los gremios, vamos a convocar a un encuentro respecto de este tema con los mejores expertos respecto de esto. Vamos a invitar a los candidatos presidenciales a hablar sobre esto. El cambio tecnológico y el trabajo que podríamos tener en el futuro, cómo conectamos a las universidades, cómo entendemos, cómo se crean estas nuevas empresas, cómo se transforman las actuales. Esto tiene mucho que ver con las regulaciones, con cuáles son los incentivos que tienen las universidades, cómo hacemos para que las empresas tengan emprendimiento dentro de las empresas. Se habla de emprendedores como que esos son los jóvenes, pero la empresa que no sea emprendedora no tiene ningún futuro en el mundo de hoy. Yo creo que eso es fundamental en cómo tenemos que mirar las empresas hacia adelante. La empresa estática que vive de que tiene un cierto recurso y gana plata con eso y vive tranquilo, hoy día ya no existe. Las grandes empresas en el mundo están... A mí me gustaría, estando totalmente de acuerdo con lo que dice Alfredo, es que yo también creo que durante estos últimos 30 años han cambiado un montón las definiciones y los objetivos. Cuando nosotros fuimos a la universidad, y tú también seguramente te enseñaban que el objetivo era maximizar las utilidades para los accionistas, ¿no es verdad? Yo creo que hoy día el rol de las empresas en ese sentido ha cambiado. ¿Y aquí ha cambiado? Que ha surgido un nuevo concepto que es el de la sustentabilidad. Y el rol más importante de una empresa es hacerla sustentable, que incorpora el ser rentable. Es uno de los aspectos, que es el aspecto financiero. Pero tiene que tener sustentabilidad desde el punto de vista de su gobierno corporativo, tiene que tener sustentabilidad desde el punto de vista ecológico y tiene que tener sustentabilidad respecto de su labor social en el medio en que se mueve. O sea, entonces yo diría que las empresas han cambiado. Y el rol de las empresas ha cambiado. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y especialmente en los gremios, es fomentar este cambio de hacia dónde está yendo la sociedad
para impulsar los cambios que nos lleven a tener una sociedad mejor? Mira, nos queda poco tiempo y quiero alcanzar a hacer algunos de los temas de las preguntas que nos hicieron gente como Cristian Salinas, Guido Hernández, Daniel González, que elegimos para preguntar, Juan Ibacache, Carrasco, María Ignacio Arauz, que son la gente que elegimos de las preguntas que nos mandaron. Algunas creo que se respondieron acá, pero hay una que se repite en algunos de ellos, que es una acusación y viene con el que en general ven al empresario chileno, una acusación que se le hace, que es rentista. Que a pesar de que habla mucho de apoyar al emprendimiento, la verdad que a la hora de emprender, los que quieren emprender han buscado financiamiento en otros lados. Yo creo que conversé este día contigo que la gran mayoría de la inversión en el boom de energía renovable en el norte de Chile no vino de empresas chilenas, vino de extranjeros y después se subieron al carro, ahora se llama Enel, y después Colbún. Los retailers, yo sé que es muy básico lo que voy a decir, pero la gente lo ve y dice, a ver, yo tengo mi plata en la AFP, la AFP le presta plata a Falabella al 2%, ellos se expanden por todo el mundo y yo cuando le voy a pedir un préstamo al Banco Falabella me cobra 20% el cada anual. Yo sé que hay razones técnicas de eso que no es el lugar, pero buscando eso, no sé quién quiere agarrar la respuesta, pero es una de las preguntas que era consistente de los que yo mencioné. Yo creo que finalmente es muy positivo que lleguen nuevos actores. No tienen por qué ser, por así decirlo, los actores establecidos los que desarrollan todas las nuevas industrias, todos los nuevos emprendimientos. De hecho, hay una cierta contradicción porque se dice mucho que se critica, por así decirlo, la alta concentración. Y al mismo tiempo se le dice a esos actores establecidos por qué no han desarrollado nuevos sectores. Yo encuentro muy positivo que se abran las fronteras, que entren nuevos actores solares, eólicos, en fin. Se le dice que es rentista, que va a lo seguro, que va a lo fácil y que no arriesga. Bueno, yo creo que lo que comentamos recién demuestra, digamos, que no es así. Mira, uno lo puede mirar para atrás. ¿Qué era Falabella hace 20 o 30 años? Una sastrería en la calle Ahumada. Hoy día tiene 107.000 empleados. Los Gobelinos está al frente. ¿Dónde están los Gobelinos? No existen los Gobelinos. Las empresas, y entre paréntesis, el retail, como lo conocemos en Chile, hoy día en Estados Unidos está teniendo un cambio enorme. Se están cerrando los moles. O sea, ¿cuál es el futuro de los retailers chilenos? Dios dirá, y depende del trabajo de ellos. Hoy día hacer empresa en prácticamente todos los rubros es extraordinariamente difícil. Y como te comentaba, lo más probable es que muchas de esas empresas estén por competencia, por cambio tecnológico, por nuevos actores que hacen las cosas completamente distintas, van a cambiar radicalmente. Tú tenías, Alfredo, un ejemplo muy bueno de la minería, que siempre se le asocia al rentismo. Tu comparación que tenías entre Zambia y Chile, ¿cómo es? Claro, digamos, en Chile en el año 1980 se cambió la ley minera y se permitió, digamos, que los privados entraran al cobre. En ese tiempo Chile y Zambia competían mano a mano por ser el mayor productor del mundo. En Chile todos conocíamos quién era el presidente de Zambia porque todos los días estábamos preocupados de cuáles eran las inversiones que se hacían allá. Zambia siguió siendo todo estatal. Hoy día Zambia sigue produciendo exactamente lo mismo, está lejísimo de ser uno de los principales productores de cobre. Chile multiplicó su producción, hoy día tiene 5,6 millones de producción, casi 2/3 de eso es privado, a pesar de que todo lo que era estatal se mantuvo estatal. Pero como digo, hoy día emprender es la clave, las empresas grandes o chicas y los que están partiendo, todos tienen que pensar en que las cosas van a ser de otra manera. Piensa tú que estamos todos conectados a este aparato todo el día. Este aparato hace 20 años atrás no existía. Muchas de las cosas que usamos no existían hace 10. El Google, Facebook, el Waze para ir a no sé dónde, ninguna de esas cosas existían hace poquísimos años. Claudio, yo quiero decir... Veíamos las páginas amarillas de Telefónica. Es un punto en esto, porque a propósito de empresas rentistas y futuro. Mira, hoy día la principal empresa del mundo en tamaño es una tecnológica. De hecho, las 3 primeras empresas más grandes del mundo son tecnológicas. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué las empresas que hace 20 años no eran las tecnológicas, hoy día las número 1 son las tecnológicas? Y mi respuesta es que esto tiene que ver con el poder de transformación de la tecnología. Y en términos concretos, la vida analógica que conocemos se junta con la vida digital. Y por lo tanto, los ciudadanos empezamos a vivir en un mundo digital. Y esto es lo que tiene que ver con el mundo del rentismo. Las empresas del futuro ya no son esas.
son las empresas del conocimiento, de la innovación, empresas que son capaces de transformar datos en buenas decisiones, Pero en Chile no hay empresas eso. que usan inteligencia Está lleno. artificial. Pero Y, no, y no. yo creo Está lleno. que la buena noticia de este país es que bastó que en Chile dijéramos, pongámonos a emprender y a innovar, y mira lo que ha pasado. No está terminada la tarea. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que salir de los bajos niveles de I+D que tiene Chile. Tenemos que sumar a muchas más empresas en esto, pero se puede hacer. Lo que tú dices que no hay, o sea, ese proceso No hay de escala grande. de Hay digitalización, de tecnología, de productividad, no es propio de la empresa tecnológica. Son empresas mineras. Si pasó de 1 millón de toneladas a 5,5 Chile, es porque las empresas mineras en el fondo fueron más productivas, innovaron, le metieron tecnología. Oye, incluso empresas estatales. El miércoles escuché a Andrés, ¿cómo se llama? Suberret, gerente de Teniente. Y lo que están haciendo en Teniente es impresionante en cuanto a innovación para poder en el fondo hacer la expansión que viene rentable y competitiva. O sea, el fondo Pero mira el mostrador, mira este mismo medio. Este medio hoy día está compitiendo con diarios más que establecidos y está compitiendo, en este caso, con la televisión. Y usted está haciendo una cosa que es totalmente disruptiva, diferente. Y sobre plataformas digitales. Entonces, imagínate el cambio en los medios con Netflix, con esto. Y esto está pasando todos los días. No lo arreglé para ¿Quién que puede estar terminara el programa seguro? con este- Me dijo que dijera esto por si acaso. Pero bueno, tengo que decir, nos pasamos. Mira, habían un montón de otros temas que ojalá podamos hacer otro panel, tiempo que era que nos preguntaban sobre el tema de la robotización, cómo la empresa chilena se está adaptando de eso. El tema del retail era uno, porque como exactamente lo que está pasando en Estados Unidos, Amazon llega a Chile, claro, Falabella, Ripley va a competir con Amazon, no va a competir necesariamente también. Falabella Un está tema. invirtiendo miles de millones de dólares. El cambio del sistema productivo de Chile, un montón de muchos nos hacían preguntas del tema de igualdad de género, de la discriminación. Yo sé que hay muchos temas que quedaron afuera, así que... Sofofa tiene su primera vicepresidenta mujer, Janet Aguada, así que estamos aportando a eso. Bueno, ahí está. Así que bueno, así que se acabó. Tuvimos 55 minutos, espero que haya sido un aporte. No, Este ha muchas sido gracias. Esto ha sido diálogos del mostrador con la CPC y la empresa. Y quiero agradecer a Euroamérica y a la Universidad Adolfo Ibáñez, la Escuela de Gobierno, que también ayudó a pensar qué tipo de preguntas, cuáles eran los desafíos y específicamente Alfredo Moreno, Bernardo Larraín Mate, Claudio Muñoz y Juan Andrés Camus. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván.